Título: Terrorífica experiencia siendo albañil en un rancho abandonado. Relatos de horror. Pude ver cómo alguien se estaba asomando de las ramas de uno de los árboles. Era una persona, o al menos parecía una. No podía quitarme aquella cara de mi mente, cómo su horrible rostro se asomaba entre las sombras. Pensé que aquello iba a quedarse ahí, pero cuando bajó del árbol y se me acercó, me quedé helado. Empezó a reírse bajo mientras se acercaba aún más. Yo en ese momento me eché a correr. Aquella cosa pegó un grito horrible y después se puso frente a mí, bloqueándome el camino. Yo intentaba decirle que ya me iba, que me dejara en paz, pero él solo me miraba con sus horribles ojos de loco. Estaba a punto de salir corriendo hacia otra dirección, pero esa cosa se echó sobre mí, puso sus largas manos en mis hombros y me golpeó contra un árbol. Tenía su cara a pocos centímetros de mi rostro. En ese instante, eso comenzó a golpearme contra el árbol. Tenía su grande boca sin dientes abierta frente a mí, riéndose como un psicópata. Mi padre fue un albañil muy distinguido en el pueblo. Realizó varios trabajos en la comunidad y fue así como poco a poco se dio a conocer. Empezó con labores pequeñas en su propia casa, después continuó con lápidas con techo en el cementerio y al final se dedicó a construir para las demás personas. Siempre fue un hombre muy dedicado, cuidaba cada detalle de lo que hacía. De pequeño solía acompañarlo y fue ahí donde aprendí. De adolescente me volví su mano derecha y cuando falleció tomé completamente su negocio. Casi siempre me dediqué a construir casas. Al comienzo era siempre en el pueblo, pero poco a poco comencé a trabajar en comunidades vecinas. Me gustaba trabajar solo, aunque en ciertos proyectos necesitaba manos extra, por lo que me hice de 3 ayudantes. Vivía completamente de mí. Para la edad de 30 años ya me había casado y tenía 2 hijos. Con mucho esfuerzo construí mi casa. Se podía decir que era el pilar de mi hogar. Hasta ese momento había tenido proyectos relativamente grandes, pero nada comparado con lo que se me iba a presentar. Cuando una camioneta lujosa se estacionó frente a mi casa en mi pueblo, ya sabíamos a qué tipo de personas pertenecían esos vehículos. Mi mujer entró a la habitación asustada. Me dijo que alguien me estaba buscando. Era uno de los mensajeros de un hombre de la maña. El sujeto llevaba un radio encima, un chaleco de protección y una gorra. Me planteó rápido la situación. El jefe quería que yo le construyera la casa. Había escuchado de mí y estaba interesado en que fuera yo quien se encargara del proyecto. El sujeto estaba muy tranquilo. Me explicó que la casa sería construida en la parte alta de la sierra, en un pueblo a unas horas de ahí. Tenía que comenzarlo lo antes posible. Ambos estábamos sentados en la mesa de mi comedor. Yo no sabía qué decir. Le pedí tiempo para pensarlo y me dio un número para comunicarme con él. Esa noche lo hablé con mi mujer. Ambos teníamos miedo. Honestamente no quería. Pero había escuchado varias cosas de ese tipo de personas. No quería que le hicieran algo a mi familia. Velaba por el bienestar de mis hijos y de mi esposa. Para ese entonces ya había trabajado con gente de la maña, pero eran cosas muy simples. No había entrado en construcciones completas de casas. Tampoco tenía muchos detalles de lo que el jefe quería, y mucho menos si era capaz de hacerlo. Dudaba mucho en hablarles, así que no me comuniqué con ellos. Pero a los 2 días, otra camioneta lujosa se estacionó frente a mi casa. Esta vez, 3 hombres bajaron de ella. Venían bien equipados, por lo que rápidamente nos metieron miedo. Sin embargo, cuando nos sentamos a la mesa, se portaron muy bien. Me dijeron claramente la cantidad que el jefe estaba dispuesto a pagar. Yo me sorprendí, era mucho dinero. Los hombres vieron mi reacción y no dudaron en decirme que podía pedir lo que yo quisiera. Era obvio que el dinero no era ningún inconveniente. Yo no dije nada, no sabía qué decir ante semejante propuesta. ¿Qué pasa si por alguna razón no puedo?, pregunté en tono bajo. Sabemos que eres lo suficientemente inteligente como para no negarte, dijo uno de los hombres sin dudar. Me estaban amenazando. Esa noche no pude pegar el ojo, estaba muy nervioso. No tenía ni la más mínima idea de qué hacer. Hablé con mi esposa y con mi madre. No tuve mucho tiempo para dudarlo más. A los 2 días de la visita de aquellos hombres, acepté. Y es que me sentía vigilado. Tenía la impresión de que de cierta manera me observaban y estaban al pendiente de mí. No quería eso, no quería jugar con la calma y la paz de mis seres queridos. Propuse a mis 3 hombres de confianza si querían ir conmigo. Les expliqué la situación y para mi sorpresa, ninguno de ellos me dijo que no. Todos estaban movidos por el dinero que necesitaban.
En menos de una semana, estábamos los 4 en una de esas camionetas lujosas, en camino hacia las tierras del patrón. Desde que salí de la casa, tuve el miedo de no volver a regresar. Le dije a mi esposa lo que tenía que hacer, si en cierto tiempo no sabía de mí. También le di un dinero por si las cosas se ponían feas. Dejé todo preparado, abracé a mis hijos y con lágrimas en los ojos me despedí. Llegamos a un pueblo que solamente conocía por nombre. Nos hicimos alrededor de 7 horas en la camioneta. Después de eso nos pusieron en otro vehículo y nos vendaron los ojos. Fue ahí donde me pregunté si había tomado la decisión correcta. Los hombres que iban con nosotros nos dijeron que no nos preocupáramos. Pero imaginen ir en la camioneta de la maña con los ojos vendados, sin saber cuál es tu destino. Yo recé todo el camino, el cual parecía estar lleno de piedras y de baches. Después de no sé cuánto tiempo, nos detuvimos. Nos dijeron que nos podíamos quitar las vendas de la cara. Estábamos en medio de la nada. Lo único que se podía ver a los alrededores eran montañas y árboles. El paisaje era muy bonito, pero la situación no me ayudaba a disfrutarlo. En el lugar estaba todo lo que necesitábamos para la construcción. No supe cómo lo habían llevado hasta allá arriba. Realmente parecía estar lejos de todo. Justo al lado estaba la casa vieja donde íbamos a quedarnos. Afortunadamente, los hombres que iban con nosotros nos indicaron el funcionamiento y cómo estaríamos trabajando. Y como tal, ellos vendrían cada cierto tiempo para traernos comida y las cosas que necesitáramos para la construcción. No podíamos llevar tampoco nuestros celulares. Ellos nos facilitaron radios para comunicarnos entre mis ayudantes y yo. En ese momento pensé que si ellos querían, nos podían desaparecer y nunca nadie sabría más de nosotros. Por la cara de mis compañeros, era evidente que ellos pensaron lo mismo que yo cuando nos dejaron solos. Fue entonces que pude respirar más tranquilo. El lugar era muy calmado. Incluso se podía escuchar el agua del río correr a lo lejos. Había lo que parecían haber sido sembradíos de varios cultivos a los alrededores. Con mis ayudantes nos pusimos a checar el inventario. Por alguna razón, nadie tocaba el tema de la situación en la que nos encontrábamos. Simplemente Ford. 2 estuvieron con el inventario y los otros 2 limpiaron la casa. Esta no parecía estar en buenas condiciones, parecía abandonada desde hace muchos años. Me preguntaba a quién había pertenecido, cómo fue que esa gente llegó a ese lugar. La casa de madera tenía el piso de cemento y el techo era de teja. Para mi sorpresa, aún estaba de pie y completa. Estaba bien construida. Adentro había 2 cuartos, además de lo que parecía ser una sala y la cocina. Dentro de esta metimos nuestros víveres. Afortunadamente no nos moriríamos de hambre. Dejaron todo lo necesario. Incluso teníamos un pequeño refrigerador donde podíamos guardar la carne y otras cosas. 2 adentro y 2 afuera de la casa eran suficientes para todos. Cada uno llevó una pequeña maleta con ropa y objetos personales. Nada tenía que ser electro. Esa noche, ya menos tensos, nos pusimos a platicar. Todos estábamos un poco incómodos por la situación, pero teníamos fe en que terminando la casa podríamos irnos. No sería mucho tiempo. Entre más rápido trabajáramos, más pronto podríamos estar de vuelta con nuestras familias. Algo que también nos ayudaba a sobrellevar las situaciones que nos habían dado, ya aparte del dinero. Para no ser la paga total, era una cantidad muy fuerte. Esa primera noche tardé mucho en poder dormir. No dejé de pensar en mis pequeños y en mi esposa. Tenía muy presente en mi mente que en pocos meses estaría de nuevo con ellos. Recuerdo muy bien que la primera mañana, cuando nos levantamos, me dirigí de nuevo hacia los materiales de construcción. De lo primero que me di cuenta era de que la arena estaba toda regada. Era como si niños hubieran estado jugando arriba de ella. Le pregunté a Alejandro, uno de los trabajadores, si por casualidad él había hecho eso, pero me respondió que no. Hice la misma pregunta a los demás, pero nadie había sido. Y la verdad es que era extraño. Había marcas de pies en la arena. Decidí no darle más vueltas. Teníamos mucho trabajo. Así dimos por hecho que se había tratado de algún animal. Los primeros días empezamos con las bases de la construcción. Ya tenía el plano de lo que el jefe quería. Hablé con mi equipo y nos pusimos a trabajar. Rápidamente caímos en la rutina, lo cual era algo que nos ayudaba mucho a distraernos de la situación en la que estábamos. Después de trabajar, nos íbamos al río a bañar.
El agua estaba perfecta, se sentía muy bien quedarnos por un rato ahí.